Quisiera entrar entonces a nuestro tema, y el tema que yo tengo preparado para esta mañana se titula Perfección en busca de claridad. El enfoque de esta presentación va a ser especialmente para exponer una paradoja, un incidente en la vida del pionero A.T. Jones sobre el concepto de la mente de Cristo. Este concepto, si usted revisa la literatura adventista, usted va a descubrir que los pioneros en la literatura, en las revistas principales nuestras, van a discutir mucha de la experiencia cristiana y del tiempo del fin en relación al concepto de tener la mente de Cristo. Una cosa que sí tenemos que tener presente es que nuestros pioneros van a estar trabajando con la versión de la Biblia King James. Y usted va a notar que cuando ellos van a argumentar basado en textos el concepto de la mente, usted revisa estos mismos versículos en nuestras Biblias en español y en nuestras versiones, no siempre donde aparece mind o mente en inglés, nosotros vamos a tener un equivalente en la nuestra. Pero recuerde que en su argumento de los pioneros, el concepto de la mente y versículos que tienen que ver con la mente va a estar basado en la King James. Por eso para ellos en Romanos 8:7 se habla de la mente carnal. En nuestras versiones simplemente dice los designios de la carne. En inglés es the carnal mind, la mente carnal. Otro texto clave para entender lo que vamos a hablar hoy es esta declaración de Pablo en 1 Corintios 2:16, donde dice que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Sin más que decir, entonces empecemos hablando. La perfección en el adventismo es un tema polarizado, ¿verdad? Nosotros sabemos que a veces esto trae mucha división y generalmente a veces esta división se designa a través de diferentes campos, ¿verdad? Algunos le llaman el adventismo histórico a una facción, ¿verdad? Normalmente se dividen en dos grupos. A otros le llaman el adventismo evangélico. Sin embargo, yo quisiera comenzar diciendo, y yo creo que el doctor Tim lo mencionaba ayer, que el uso de etiquetas, ¿verdad? Nosotros a veces le ponemos etiqueta a lo que alguien ya está diciendo. No siempre es positivo porque no todo el autor, ¿verdad? No todo autor va a reflejar todas las ideas de esa etiqueta. Así que lo importante es que nosotros tratemos de analizar lo que está diciendo, pero a veces nosotros establecemos ya preconceptos sobre esto. Ahora, al discutir de perfección en el adventismo, vamos a descubrir que al tocar este tema que es controversial, vamos a entrar en otros temas controversiales también, tales como la definición de pecado, la definición también de los efectos del pecado de Adán en su descendencia, la humanidad de Cristo y finalmente la experiencia espiritual de la última generación y su rol en la vindicación del carácter de Dios, del triunfo del plan de salvación y rechazar las acusaciones de Satanás. Ahora, ¿cuáles son las herramientas básicas para las personas que están estudiando el tema de perfeccionismo en el adventismo? Bueno, en primer lugar la Biblia. Pero si usted va a hablar de perfeccionismo en el adventismo, va a tener que usar también los escritos de Ellen G. White y posiblemente va a tener que leer algunos pioneros adventistas que se consideran la raíz de muchos de estos conceptos hoy día, que serían A.T. Jones, Waggoner y Prescott. En adición, y lo mencionaba el doctor Tim ayer, tenemos que considerar el libro Preguntas sobre Doctrina, ¿verdad? Y toda la historia que está alrededor del libro Preguntas sobre Doctrina y el famoso libro de Andreasen, ¿verdad? El Santuario y su Servicio. Lo que vamos a hacer entonces ahora, vamos a entrar a ver esta experiencia de A.T. Jones y vamos a ver algo que conocemos. Esto que estoy mostrando es algo que usted conoce, pero lo vamos a ver de manera más cercana. Luego le explico qué es lo que usted está viendo en esta imagen. Ralph Larson, en su famoso libro La palabra fue hecha carne, sugiere que en el 1952, en julio, existe la primera evidencia de la disidencia sobre la posición de la naturaleza de Cristo en la literatura adventista. Eso es lo que él establece. Y él dice que hasta este momento solo había una voz. Y que a partir de esta fecha, en julio del 52, ahora van a haber dos voces. Sin embargo, nosotros revisamos, si revisamos la literatura, gracias, lo que vamos a descubrir es que esta declaración de Larson no es correcta.
hay evidencia previa a 1952 donde vemos que no existía solo una voz sobre el tema de la naturaleza de Cristo. Una evidencia de esto es la declaración, por ejemplo, de Andrews en el 1869, donde él explica lo que es la mente carnal y la semejanza a la carne del pecado. Andrews dice, la mente carnal es la disposición, ¿verdad? La disposición hacia el pecado, hacia la maldad en el hombre en su estado natural. Y también es la condición de todo hombre que no ha sido realmente convertido a Dios. Así que la mente carnal es la condición que tenemos todos los seres humanos. Y luego, tratando de explicar un poquito esta expresión bíblica donde dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, él dice, Jesús vino en la semejanza de carne de pecado, pero no había en él ninguna disposición pecaminosa. Así que usted note cómo Andrews está estableciendo que no hay disposición pecaminosa en Cristo. Sin embargo, Uriah Smith en el 96 pareciera contestando también la respuesta de qué es la naturaleza de in the likeness of the sinful flesh, o qué es la semejanza de carne de pecado. Él dice que lo que significa es que en Cristo moraba las debilidades y tendencias pecaminosas. Así que podemos ver que antes del 52 tenemos ¿qué? No tenemos necesariamente una sola voz, sino que tenemos dos, por lo menos, tenemos por lo menos dos voces ocurriendo. Ahora, A.T. Jones, que es el personaje que nos interesa tratar, es considerado en la literatura del tema de perfección en el adventismo como una de las influencias más poderosas, junto con Waggoner y Prescott. Él dijo, ¿verdad?, que la última generación iba a ser una demostración al mundo de que se podía, ¿verdad?, vivir como Cristo. Iban a testificar que los mandamientos de Dios eran importantes. Y ahora yo quiero que nos concentremos en un año, 1895. George Knight comenta, dice, sin duda en 1895 Jesús vio la semejanza total de la naturaleza de Cristo con la de otros humanos como algo central en su presentación de justificación por la fe. Algo central en la exposición de justificación por la fe para Jones es que Cristo y nosotros somos exactamente iguales. Estas presentaciones van a ser dadas en febrero en una reunión de la Conferencia General y las fechas que nos van a interesar explorar están de febrero 19 al 25. Voy a ir rápido en ellas, solo le voy a dar un resumen de las ideas. Lo que le voy a mostrar son fotografías de los artículos, pero solo voy a presentar al principio cuál es la idea principal. Primero, ¿qué destaca Jones? Jones en estas varias presentaciones que él va a hacer, él va a destacar en primer lugar que nosotros teníamos la mente de Dios. Cuando fuimos creados teníamos la mente de Dios. Y que después que pecamos ya no teníamos la mente de Dios, sino que ahora lo que tenemos es la mente carnal o la mente de Satanás. Esta es la primera premisa que él va a establecer en sus presentaciones. Y, por ejemplo, en esta, que usted la puede encontrar en español en la app, porque así están traducidas las presentaciones de él de 1893, dice, Dios en el Edén dio al hombre su mente. ¿Puso Dios en él la mente del yo? Y la congregación le dice, no. ¿Qué mente había en ese hombre? La mente de Dios. Ya en las presentaciones, sin embargo, que él va a hacer en el 95, ¿verdad? Él va a repetir, ¿verdad?, que cuando Adán fue creado, la mente que tenía era la mente de Dios, pero cuando aceptó las sugerencias del diablo, esa mente de Dios se convirtió en la mente de Satanás, y esa mente de Satanás no solo la recibió Adán, sino que la recibió toda la humanidad. Eso él lo va a destacar en sus presentaciones. Segundo punto, Jones va a declarar que Cristo en todo es semejante a nosotros, que no hay ninguna partícula de diferencia entre Cristo y nosotros, y que Él fue, ¿verdad?, en su encarnación, Él fue hecho en semejanza de carne de pecado. Así que no hay en la parte humana de Cristo, dice, ninguna diferencia. Su naturaleza es igual a la nuestra. No hay ninguna partícula de diferencia entre Cristo y yo.
Dice, en todos los puntos él tenía que ser igual, y esto significa en todos los puntos no hay ninguna inclinación al pecado en mí. Dice que no haya habido en Adán cuando salió del jardín del Edén, y más adelante él dice que también esa iba a estar en Cristo. Pero note cómo él ya empieza a hacer una pequeña distinción, y ahí es donde vemos que los conceptos de Jones no tienen completa claridad. Dice, en la carne de Cristo, pero no te dice, pero no en él mismo, pero en su carne, que es nuestra carne, porque él tomó la naturaleza humana, dice, habían exactamente las mismas tendencias que al pecado que están en ti, estaban también en él. Así que estas tendencias de pecado en su carne lo movían, ¿verdad? Lo movían lo seducían hacia el pecado, pero él nunca consintió en hacerlo. Así que esta idea la va a seguir repitiendo, que Jesús tiene esta similitud completa con nosotros. Eso incluye que él es débil como nosotros y sinful as we, pecaminoso como nosotros. Y esto lo va a seguir manteniendo en los mensajes número 15, hasta que a Jones le pasó lo que le asusta a cualquier predicador adventista. Que alguien, después de que haya dado el tema, venga y le diga, hay una cita del Ellen G. White que dice lo contrario a lo que usted dijo. Y eso fue lo que le pasó a Jones. En medio de sus charlas, alguien mencionó una cita del Ellen G. White que parecía que estaba contrario a lo que él estaba diciendo. Y él mismo, cuando se la mencionaron, dice, alguien encontró que en los testimonios encontramos que Jesús no tiene pasiones como las nuestras. Y él dice, bueno, esto no va a traer ninguna dificultad lo que estoy diciendo. Lo único que tenemos que preocuparnos en saber qué es lo que realmente la cita dice, y tratemos de no sacar conclusiones curiosas de esta cita. Eso fue lo que él dijo en esta presentación. En la siguiente, y esta es la cita completa que él tenía, esta es una cita que es parte de Ellen White ya lo había escrito en Testimonios para la Iglesia desde el 1871. Esta cita está en el contexto de la oración, la vida de oración de Cristo, y en inglés decía que él es nuestro hermano, he's our brother in our infirmities, but not in possessing like passions. La traducción en español que tenemos oficial no suena como lo que está en el inglés. Si usted la revisa, dice que Cristo se hermana con nuestras flaquezas, y note cómo lo dice en la traducción oficial, pero no alimenta pasiones semejantes. Y déjeme decirle, yo creo que esta no es una buena traducción. Además, si usted pone la frase en inglés y la pone incluso en Google Translate, una traducción mejor aparece. Él es hermano en nuestras debilidades. Recuerda que en inglés dice, but not in possessing, dice, pero no en poseer pasiones semejantes. Creo que es una mejor traducción que la que tenemos, incluso oficialmente, por lo menos en el español. Pues esta fue la cita que le sacaron a él. Y hay otra cita, curiosamente, que también está en la literatura previo a estas reuniones del Congreso, que está en el Camino a Cristo, y dice, la versión en inglés, que Jesús dice, es nuestro hermano en las enfermedades, en el Camino a Cristo en inglés, y no point tempted like as we are, but as the sinless one, his nature, su naturaleza, huyó del mal. En nuestra traducción en español, de nuevo, la palabra naturaleza no es que. Y déjeme decirle, para los que entienden que estas declaraciones son usadas en el contexto de la discusión de la naturaleza de Cristo, creo que sería necesaria una traducción un poquito más literal de esta declaración de el camino a Cristo. Sin embargo, la declaración está puesta ahí. Jesús es inmaculado, y en inglés dice, su naturaleza rehuye el ¿qué? Al mal. Su naturaleza.
¿Qué hizo Jones cuando le sacaron la cita? Bueno, le tocaba hacer otra presentación y lo primero que empezó a discutir en esa presentación fue ¿qué? Fue la cita, porque fue lo que le sacaron en la última charla. Así que fue lo primero que él hizo. Y note, ahora que ustedes dicen que Cristo no tiene pasiones como las nuestras, una declaración del linaje de White, dice, en la Biblia nos dice que nosotros, ¿verdad? Que Cristo fue creado como nosotros, de acuerdo a la carne. Él era de la simiente de David y él fue hecho en la semejanza de carne de pecado. Pero dice ahora, pero no se vayan más lejos, dice. Él fue hecho en la semejanza de carne de pecado, pero no en la semejanza de mente de pecado. Tú dices, bueno, aquí Jones está haciendo una distinción entre la carne de Cristo y la mente de Cristo. Su carne es nuestra carne, pero su mente es la mente. Y note, una cita de Ellen G. White cambió su presentación y ahora él admite una diferencia. ¿Qué diferencia existe, de acuerdo a Jones, para él entre Cristo y nosotros? Él tiene la misma carne que nosotros, pero su mente es ¿qué? Diferente. ¿Cómo era la mente de nosotros? Antes del pecado era como la mente de Dios, después del pecado es la mente carnal y la mente de Satanás, pero la de Cristo, dice, no es como la de nosotros, la mente de Cristo es, y él va a decir que es la mente de Dios. Así que, dice, si él hubiera tomado nuestra mente, ¿por qué la Biblia nos exhorta a tener la mente de Cristo? Si tuviera la misma mente que nosotros, ya la tendría. Y ese argumento está cierto. Dice, pero ¿qué tipo de mente es la nuestra? La nuestra es ¿qué? Corrompida, con pecado. Esa es la nuestra. Pero él dice que la nuestra no es la de Cristo. Dice, y cuando Adán, repite la idea, cuando Adán fue creado, él tenía la mente de ¿quién? Él tenía la mente de Cristo. Él tenía incluso, y él le llama la mente de Cristo la mente divina, pero después que Adán rechazaron, ¿verdad? Aceptaron las sugerencias del enemigo, recibieron otra mente. Y esa mente, ¿verdad? Conquistó al hombre. Y este hombre que primero tenía la mente de Dios, está hablando de Adán y Eva, ahora tomó la mente de ¿quién? La mente de Satanás. Así que él dice, pues vean, Cristo tiene nuestra carne, pero no tiene nuestra ¿qué? Pero no estaba diciendo que Jesús era en todo igual que nosotros. Aquí Jones tiene que admitir una ¿qué? Una diferencia fundamental entre Cristo y nosotros. Su cuerpo, dice, es como el nuestro, pero su mente no es como la nuestra. Dice, si hubiera sido como la nuestra, su mente hubiera sido corrompida y tendría pasiones como las nuestras, y eso lo hubiera hecho un pecador. Y me encanta porque luego Jones dice, vea, todo este asunto, toda la batalla, dice, ocurre en la mente. Pero recuerde, su mente es una mente carnal. La mente de Cristo no es esa. Él pudo resistir todo eso. Y lo curioso, entonces podemos decir que Jones está diciendo, ¿verdad? Si tomo toda esta idea de Jones, puedo sugerir que lo que Jones está diciendo es que Jesús tenía una mente sin pecado, ¿verdad? La mente de Cristo era una mente sin pecado, como la de ¿quién? ¿Verdad? Porque él decía que tenía ¿cómo? Era la mente de Dios. Dice que Adán fue creado con esa misma mente. Era la mente de Cristo era igual que la de Adán antes de la caída. Y sin embargo tenía una carne que era igual de pecaminosa, ¿verdad? En los términos que él está estableciendo, como la de Adán después de ¿qué? Mente antes de la caída, cuerpo después de la caída. Ahora, lo curioso
Él dice que esa es la propuesta, la va a volver a repetir al final de este artículo de presentación de la número 17. La va a seguir sosteniendo en cierto sentido todavía en el 99. Pero lo curioso que yo les quiero mostrar es que hay dos artículos más, por lo menos que yo encontré. Uno en el 95. Estas presentaciones de Jones fueron hechas en febrero. Pero hay un artículo en enero, el 1 de enero, en la revista Review and Herald. Y después hay otra en 1901, que utilizan la cita del Ellen G. White también, la cita que le sacaron a Jones. Y lo curioso es que en estas citas, la primera de ellas en 1895 en enero, también establece que Cristo es inmaculado. Is the sinless one. Y que, contrario a Cristo, nosotros somos por naturaleza hijos de ira. La lección hace poco, ¿verdad?, de Efesios nos recordó ese texto. Así que esta definitivamente está diciendo que Cristo, ¿verdad?, su naturaleza no es como la nuestra. Hay otra cita, que es la de 1901. De nuevo, va a sacar de nuevo la declaración de Ellen G. White, pero va a seguir la explicación de Jones, en esencia. ¿Qué va a decir? Bueno, Cristo tiene un cuerpo con inclinaciones pecaminosas, pero su mente, noten la parte de abajo de la izquierda, dice, la humanidad del primer Adán fue sin falta, sin mancha, absolutamente libre de toda tendencia al pecado, dice. No así la del Salvador. Pero note, su cuerpo fue diseñado como el cuerpo de un ¿qué? Pecador débil. Y debido a esa morada del pecado, con principios corruptos e incluso con tentaciones ¿qué? Pecaminosas. Vea lo que está diciendo él. Muy parecido a lo que estaba diciendo Jones. Pero él pecó, dice. No. ¿Por qué? Porque su mente era incorruptible. Y entonces, de nuevo tenemos esta dicotomía. Mente incorruptible, la mente de Cristo, mente divina, mente de Dios. Cuerpo como el de Adán después de la caída. ¿Qué veo aquí? Chapman está en el mismo dilema de Jones, ¿verdad? Chapman, que es el que escribió este artículo, está en el mismo dilema de Jones. Claramente podemos ver que él dice que el cuerpo de Cristo era como el de Adán después de la caída, pero que Jesús tenía una mente que es ¿qué? Divina, que se parece a la humanidad de Adán antes de la caída. Ahora, ¿qué yo quiero destacar? Y esta es la esencia de este mensaje. Esta declaración de Ellen G. White, que es usada por Jones, o sea, que se la trajeron a Jones y Jones tuvo que reaccionar a ella. Esta declaración que es usada por este otro artículo, que Jesús es inmaculado, y esta otra, que también usa esta declaración, todas ellas tienen una cosa en común. Aunque tienen diferentes perspectivas, tienen una cosa en común. Y es que todas ellas admiten, al tratar esta cita de Ellen G. White, como si esa cita dijera que en Cristo hay una diferencia entre Él y nosotros. Eso es claro en la forma en que todos ellos trataron esta cita. Curiosamente también yo pienso que esta cita está en tono también ¿con qué? Con lo que parece también decir la carta Baker. Si usted lee la carta Baker, que curiosamente fue escrita ¿en qué año? 896. Estas presentaciones fueron hechas en el 895. Estamos hablando que en el mismo periodo, la carta Baker, Ellen G. White está tratando de decir lo mismo. Dice, sed cuidadosos sumamente en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado.
sin una mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios, podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Y déjeme decirle, ese pero es un gran pero, ¿verdad? Usted nota que en toda declaración cuando tú usas un pero, es que no estás de acuerdo necesariamente con lo que se acaba de decir, ¿verdad? Pero tú vas a hacer una diferencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Eso está en el comentario bíblico adventista. Curiosamente, ¿verdad? Secretarios del White que estuvieron previamente nos dicen que el lenguaje que Ellen G. White usa, ¿verdad? Muchas de las declaraciones cristológicas, algunas de ellas, ¿verdad?, están conectadas con el uso del lenguaje de otros autores, especialmente Henry Melville, ¿verdad?, que era un predicador inglés. Y note cómo este predicador lo pone. Se parece mucho a la forma en que Ellen G. White habla de Cristo y de su naturaleza. Dice este autor en este libro. Ellen G. White usa mucho, si usted lee este otro artículo que le puse ahí, Ellen G. White usa mucho lenguaje de este autor. Dice, de alguna manera les voy a dar a ustedes lo que creemos que es la doctrina ortodoxa de Cristo. Y vea lo que él dice. ¿Cómo él piensa que es la naturaleza ortodoxa de Cristo? Dice, la humanidad de Cristo no era la humanidad adámica. Eso es, la humanidad de Adán. Dice, no era la humanidad de Adán antes de la caída. Pero tampoco era ¿qué? Tampoco era la humanidad caída. Y dice, bueno, entonces ¿qué es? Dice, eso es en cada respecto, dice, en todos los aspectos de la humanidad de Adán después de la caída. Dice, no era adámica porque tenía, y era la expresión, enfermedades inocentes de la caída. Pero no era caída porque nunca había descendido a la impureza moral. Así que, en un sentido muy literal, nuestra humanidad es como la de Cristo, dice. It was therefore, dice, most literally, nuestra humanidad, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo era? Bueno, se parecía en algunas cosas a la de ¿quién? A la de Adán antes, y en otras se parecía a la de Adán después. ¿En qué no se parecía a la de Adán antes? Bueno, esta humanidad de Jesús tiene enfermedades inocentes, pero no tiene impureza moral. Así que muchos entienden, los especialistas, que el lenguaje de Melville es uno de los lenguajes que Ellen G. White utiliza, ¿verdad?, al hablar de la cristología y la naturaleza de Cristo. Curiosamente, y terminando, George Knight dice que hoy día, al igual que lo que le pasó a Jones antes, es lo que sostiene George Knight, dice, algunos líderes en el movimiento de última generación parecen haber llegado a la misma posición que Jones, dice él. Mientras que Jones argumentó que la solución era que Jesús tenía carne de la humanidad, pero la mente de Dios. Y él entonces, George Knight empieza a citar autores de nueva generación, dice, Prive es uno de ellos, y él dice, él está citando a Prive, que Prive dice, hablando de la naturaleza de Cristo, que Cristo nació tanto como nosotros renacemos. O sea, ¿cómo es Cristo? Bueno, Cristo se parece cuando tú te has convertido. Bueno, cuando tú te convertiste, tú recibes otra naturaleza. ¿Qué está diciendo? No es como la tuya al nacer, eres como la tuya al renacer, al revert. Eso es Prive.
Knight cita a los hermanos Standish, que afirman que Cristo nació santificado, pero en carne de pecado. Entonces, ¿cómo es esto? Kirkpatrick lo cita también Knight y dice: Cristo nació con la naturaleza caída de Adán, que se ha transmitido a toda la humanidad, pero sin propensión al pecado. En esencia están estableciendo las mismas distinciones que había hecho ¿quién? Jones. Que aunque pareciera ser que Cristo es en todo semejante a nosotros, podemos decir que Cristo tiene similitud con nosotros en el cuerpo, pero no en la mente. Admitieron, de alguna manera, todas estas declaraciones están admitiendo una distinción entre ¿quién? Entre Cristo y nosotros, porque lo que ellos están diciendo no se puede decir de nosotros. ¿Quién puede decir que nació santificado? ¿Quién puede decir que nació sin propensión al pecado? Note que en todas estas declaraciones se está admitiendo ¿qué? Se está admitiendo que Jesús es semejante, pero a la vez que Jesús es ¿qué? Es único. Y esta es la tensión en la naturaleza de Cristo. Jesús es semejante en todo el sentido en que puede serlo para ser alguien que se compadece de nosotros, pero tiene que ser único en el sentido de que tiene que ser mi sustituto para ser mi salvador. No hay otra diferencia que podemos admitir. Tenemos que entender que es semejante, es suficientemente semejante para entenderme y suficientemente distinto para poder salvarme. Jesús en su encarnación, y es la declaración de George Knight, dice: Jesús en su encarnación no fue como Adán antes de su caída, ¿verdad? Porque no es. O simplemente como Adán después de ¿qué? De su caída. Jesús era ¿qué? Único. Volvemos a la cita de Ellen G. White. Ellen G. White lo expresó: Él es nuestro hermano en nuestras debilidades, pero no en poseer pasiones semejantes. Y entonces dice George Knight, esa es la declaración de él, significa que Jesús podría tener una naturaleza humana pecaminosa en términos de los efectos físicos de la caída, enfermedades inocentes, ¿verdad? Usando la expresión de Melville, pero sin propensiones pecaminosas como las pasiones. Termino entonces. ¿Cómo vamos a entender esta experiencia histórica de Jones en 1895? Yo creo que hay dos formas de verla. Alguien dijo: una forma de ver la historia es reconocer que lo único que aprendemos de la historia es que nadie aprende de la historia, ¿verdad? Es simplemente, no, como quiera usted sigue pensando como usted pensaba. Esta información histórica no va a hacer ninguna diferencia. Y como hace muchas veces la historia, ¿verdad? Está ahí, pero no afecta lo que la gente piensa. Otra puede ser tomar la actitud de la declaración de Ellen G. White, que dice: no tenemos nada que temer a lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, pero también las enseñanzas en nuestra historia. Este incidente de Jones tiene una enseñanza para nosotros. Y sabe que entre las otras muchas enseñanzas que tiene este incidente, ¿qué fue el elemento corrector de las presentaciones de Jones? ¿Cuál fue el elemento corrector de la presentación de Jones? ¿Una cita de quién? Y vea, Jones, la forma en que trata la cita, definitivamente entendió que estaba contrario a lo que estaba argumentando. O sea, usted tiene que leer la evidencia, la forma en que él está respondiendo. Y déjeme decirle, él no va a volver a tocar de manera desarrollada este tema. ¿Y sabe por qué fue bueno que se diera en ese lugar? Porque vean, no es lo mismo cuando la gente escribe teología encerrado en un cuartito, ¿verdad? La gente está solo con sus ideas, pensando que todas sus ideas son ¿qué? Correctas. Pero en este foro que él estaba, como el de nosotros, las ideas de él están expuestas ¿a qué? A otras personas, y había ¿qué? Y vea, si usted lee todas estas presentaciones, y especialmente parece que a John le gustaba mucho interactuar con la audiencia. Él decía una cosa y esperaba que la congregación ¿de qué? En esta interacción entre la iglesia y sus teólogos y sus pensadores y Ellen G. White,
se puede llegar al descubrimiento de claridad sobre la Biblia. Porque solito, si Jones hubiera escrito todo esto solito, él seguía con esa línea de pensamiento, pero en ese lugar alguien lo confrontó con una declaración del Ellen G. White. Así que termino simplemente, creo que este tema de la mente de Cristo es un tema para explorarlo. Revísenlo en la literatura de los pioneros, es sumamente interesante cómo ellos discuten este concepto de The Mind of Christ, es sumamente interesante. Otra observación que tengo es que tratando de investigar y buscar información en español, sentí que las traducciones que tenemos, por lo menos de estas dos declaraciones tan importantes en este incidente, las traducciones que tenemos actuales de español no son tan buenas. Traté de buscar información sobre la carta Baker en español. Solo la podemos encontrar en qué lugares. En español la podemos encontrar si compramos el libro Preguntas sobre Doctrina, o si tenemos el comentario bíblico adventista. Creo que en la versión en inglés, en los 70 lo habían ya liberado, ¿verdad? En unos manuscritos release. No sé si los tenemos, por lo menos en la aplicación. Yo traté de buscar la carta Baker, no está accesible. El Centro White creo que preparó un material, incluso introductorio con la historia desde los 70, creo que se preparó un material. En español no lo encuentro. Creo que sería valioso que tuviéramos esa información, por lo menos liberada en los manuscritos como hizo el Centro White en español. No las tenemos en español. Sí la podemos conseguir, pero tenemos que contener estas dos fuentes. Tenemos que tener el libro Question and Doctrine, que es altamente controversial, o el comentario bíblico adventista. No todo, creo que en Interamérica tiene acceso a tener el comentario, así que creo que sería bueno que lo hiciéramos. Finalmente, con el apóstol, ojalá que todos podamos decir, y esta era una frase que usaba mucho Jones, que tenemos la mente de Cristo. Esa es la meta, tener la mente de Cristo. No es nuestra, Él tiene que darnos y nos la da a través de su Espíritu, Que Dios nos bendiga.